Escuché un silencio tan pesado que por un momento pensé que la casa había cerrado los ojos. Estábamos sentados en el salón, las luces del árbol de Navidad mandando destellos tímidos sobre las cortinas, y mi corazón parecía el único ruido vivo en la habitación. Fue en ese silencio cuando descubrí lo que había estado oculta detrás de tantos años de festejos y servicios. Mi casa no era para ellos un hogar, era una cuenta pendiente que podían cobrar. Compré esa casa antes de casarme. La compré con mis manos. Horas de clínica, noches de guardias, fines de semana corrigiendo historias clínicas mientras preparaba cenas para invitados. La compré con la seguridad de quien invierte en un refugio donde quiere empezar a construir una vida. Era mi logro, mi techo. Por fuera, una casa normal. Por dentro, el lugar donde puse expectativas, ilusiones y mucho esfuerzo invisible. Durante años, fui la que preparaba la Nochebuena, la que llamaba a los médicos y acompañaba a la familia en citas, la que pagaba pequeños tratamientos dentales y arreglos que nadie reconocía como gasto. Organizaba reuniones, compraba el turrón, me adelantaba a las necesidades antes de que las pidieran. Pensaba entonces que pertenecer era eso, dar hasta que ya no quedase nada por entregar. Creía que mi dedicación sería la prueba de que yo también era de esa familia. Me equivoqué. Lo que dijeron en mi sala cambió todo. Fue una tarde cualquiera. La charla empezó como tantas otras, con la excusa de un café. De pronto mi cuñada, Patricia, habló sin rodeos. La casa debería venderse. Tendríamos que venderla para cubrir los gastos de la señora Lucinda. Se me hizo un nudo en la garganta. No estaba la palabra ayuda ni la petición de acompañamiento. Estaba la propuesta fría de convertir mi patrimonio en solución para la enfermedad de mi suegra. Y, sobre todo, la presunción de que yo debía aceptar, sin considerar lo que esa casa significaba para mí. Sentí que me pedían desaparecer. 12 años juntos, tantos años de construir una relación que pensé recíproca, y me venía la idea de que mi lugar era solamente un recurso económico. ¿Desde cuándo el amor se mide en la liquidez de una propiedad? ¿Desde cuándo pertenecer se reduce a una firma en una escritura? En ese instante mi cabeza hizo un recorrido. Las conversaciones que nunca fueron tomadas en serio. Las veces que mi opinión fue interpretada como un capricho. Las preguntas sobre por qué no teníamos hijos y, con ello, por qué yo no era familia de sangre a ojos de algunos. Todo quedó concentrado en aquella frase. Vender la casa. Lo que pidieron no era solo dinero. Era que renunciara a lo que con tanto esfuerzo había construido, que me borrara, que dejara de existir en su mapa familiar. Antes de decir nada, llamé a mi hermano, Daniel. Él es abogado, y, además, era para mí un refugio lógico. La voz que ponía orden cuando mis emociones nublaban la razón. Le expliqué la escena, las insinuaciones, la sensación de ser desplazada. No le pedí solo orientación legal. Le pedí confirmar algo que necesitaba oír. Si la casa realmente era mía. Porque más allá de la escritura, había una herida mayor. Si aquello que yo había protegido y pagado no era reconocido como mío, ¿qué significaba todo lo demás? Daniel me dijo lo que yo ya sospechaba y a la vez necesitaba confirmar. La casa estaba a mi nombre desde el principio. La hipoteca, los pagos, la escritura constaban en mi registro. Él me habló con esa calma profesional que me tranquiliza. Es tu patrimonio. Nadie puede obligarte a vender. Pero también me advirtió con suavidad de que las palabras y los afectos podían reaccionar de muchas maneras. Lo que hizo la diferencia, me dijo, era lo que yo decidiera hacer con esa información. Tuve que mirar hacia adentro y decidir. La incredulidad inicial dio paso a una sensación extraña. Una mezcla de alivio por tener un respaldo legal y de terror por lo que mi decisión podría desencadenar. ¿Actuaría con prudencia o con orgullo herido? ¿Denunciaría la petición o me iría en silencio? ¿Cómo proteger mi dignidad sin transformarla en guerra abierta? Recordé los pequeños sacrificios, las facturas pagadas cuando alguien faltaba, los arreglos en la casa que yo propuse y sufragué.
las horas extra en la clínica para tener ahorros. Todo eso no era mínimo para mí. Era el mapa de una vida. Y cuando me di cuenta de que me pedían que borrara ese mapa, supe que no podía quedarme sin responder. Planifiqué en silencio. No por cobardía, sino por prudencia. Sabía que cualquier anuncio precipitado amenazaría la paz que aún quedaba. Me puse en manos de una profesional inmobiliaria que conocía a un agente honesto, Marcos, y, con discreción, empecé a preparar la venta. No era un acto de venganza, era una medida para recuperar el control. La idea era simple: si mi casa iba a ser tratada como moneda de cambio, yo decidiría cómo y cuándo se convertiría en eso. Hubo días en que me pregunté si era legítimo reemplazar la incertidumbre por la certeza de un contrato. ¿Qué clase de mujer se quería tanto como para ejecutar esa decisión? Una que, a lo largo de los años, había pedido amor y lo había buscado en otros, pero que, al final, aprendía a defenderse con los mismos instrumentos que poseía: su trabajo, su patrimonio y la firmeza de sus convicciones. Los preparativos fueron meticulosos. Revisé documentación con Daniel, acordamos la forma de proceder y busqué comprador entre personas de confianza. Finalmente apareció un comprador que entendió la situación con respeto, el doctor Fernando, una persona que mostró interés real por conservar la casa y devolverle la tranquilidad. Marcos, el corredor, se encargó de las gestiones y se mostró discreto y profesional. En el proceso hubo una serie de decisiones que reconozco hoy como rituales de cierre: ordenar papeles antiguos, decidir qué muebles se quedaban y cuáles me acompañarían a la nueva vida, empaquetar objetos con pequeñas historias que hasta entonces había dejado por supuestas. Cada caja cerrada era una memoria puesta a salvo, cada llave entregada, una rendición al cambio que yo misma elegí. Firmé la escritura con las manos firmes. Sentí un peso liberarse y, al mismo tiempo, una punzada de pérdida. No solo dejaba un techo, cerraba un capítulo. Cuando la noticia llegó a ciertos oídos, la reacción fue la esperada: enojo, acusaciones, un choque de versiones. Rogerio, mi esposo, no lo asimiló. Su reacción fue visceral. Se sintió traicionado por el modo y la decisión. Me dijo que mi acto había sido una traición a nuestra unión, que había actuado detrás de su espalda. Le devolví lo que era suyo: documentos personales, objetos de su familia que había guardado por respeto, y me llevé aquello que por derecho y por vida me pertenecía. El divorcio fue un episodio difícil, pero no fue el final de mi dignidad. Fue, más bien, la consecuencia natural de una relación en la que, lentamente, mi pertenencia había sido cuestionada. Algunas personas, cuando sienten que su poder sobre otros se esfuma, reaccionan con violencia o con la voluntad de marcar territorio. En mi caso, la reacción fue pedir que me fuera. En la suya, la de no aceptar la pérdida. No quiero que se piense que elegí la pelea. Elegí la preservación de mí misma. A veces, para no seguir siendo lo que otros te reclaman, hay que concederles la expulsión que piden y, con esa marcha forzada, recuperar la libertad que te habían negado. Salí con mis cosas, con esa mezcla de irritación y alivio que acompaña a las decisiones que salvan tu paz interior. La mudanza fue extrañamente luminosa. No porque dejase atrás un lugar físico, sino porque, por primera vez en años, sentí que no debía justificar mi presencia a nadie. Me senté en mi coche con cajas que olían a limpio y pensé en todas las veces que me levanté antes del amanecer para trabajar y en todas las noches que me quedé hasta tarde repasando ideas. Me prometí no volver a aceptar que mi valía se midiera por la utilidad que representaba para otros. Hubo quienes me llamaron arrepentidos después. Voces que buscaban explicar, pedir o incluso culpar a factores externos. Yo escuché con la serenidad que da la distancia. No todos los llamados pedían reparación. Algunos pedían comprensión para lo que habían hecho. Escuché. Perdoné donde pude, pero no volví atrás. El perdón que aprendí no es siempre una reconciliación. Es una liberación interna que no exige el retorno de las cosas ni de las personas. En medio de todo este proceso, apareció una pregunta que me acompañó con insistencia. ¿Por qué tuve que recurrir a la venta de mi propia casa
para confirmar algo que debería haber sido obvio, mi pertenencia, en una familia? La respuesta, compleja, está en la desigualdad entre dar y recibir, en la costumbre de naturalizar el sacrificio femenino. Muchas mujeres de mi edad reconocen en mis relatos la repetición de roles. Cuidar, dar, esperar reconocimiento. No es un problema solo de dinero. Es un problema moral, de estructuras emocionales que normalizan que alguien paute quién merece quedarse y quién debe desaparecer. Nunca traté a la enfermedad de la señora Lucinda como un motivo para arruinar la vida de nadie. Entiendo el dolor que trae la enfermedad y la precariedad que a veces la acompaña. Lo que reprobé fue la forma en que se planteó la solución, como si mi casa fuese un bien común al que se podía acceder sin preguntar por mi voluntad. La enfermedad no justifica la vulneración de los derechos ni la falta de respeto hacia quien, pacientemente, ha construido un patrimonio propio. Quiero decir con claridad que este relato no es una receta. No digo que vender una casa vaya a ser la salida de nadie. Lo que cuento es mi historia. Así actué, así viví la tensión, y así hallé una puerta hacia la paz. Cada persona y cada familia tienen trayectorias diferentes. Si alguien escucha esto y está en una situación parecida, le diría que busque asesoramiento profesional y apoyo emocional. Lo que yo hice fue lo que me permitió reconciliarme conmigo misma. No pretendo universalizarlo. Volver a ensamblar mi vida después fue un trabajo que requirió tiempo y paciencia. Hubo días de nostalgia por rincones que no vería más, por un jardín que había cultivado con mimo, por la cocina donde aprendía a hacer panes los domingos. También hubo tardes de descubrimiento. Encontré en la ausencia de aquel lugar espacios nuevos para respirar. Empecé a invertir en mí. Retomé hobbies abandonados, cuidé amistades descuidadas y, sobre todo, me permití descansar sin culpabilidad. Me sorprendió una cosa que no esperaba: la paz que vino después. No la paz ruidosa de las celebraciones, sino una calma hecha de certeza y de límites puestos con cariño hacia mí misma. Puedo mirar atrás y reconocer con humildad que pedí amor muchas veces y que no siempre me lo supieron dar. Pero también aprendí a dejar de pedir enarbolando mi valor. Ahora lo reclamo por mis actos y no por mi sacrificio. Hay un aprendizaje profundo en todo esto. Pertenecer no es solo estar en una casa. Pertenecer es ser valorada por lo que eres y no por lo que das. La familia que me exigía tenía una lógica instrumental. Yo era bienvenida mientras mis acciones les fueran útiles. Pero el amor que merece la pena no negocia tu identidad. El día que lo entendí, dejé de confundir la aprobación con la aceptación. La noche después de la firma, mientras empaquetaba cuadros y fotos, me detuve ante una imagen. Una de las primeras Navidades que había organizado en aquella casa, con luces baratas y una mesa que reía de gente. Me invadió una mezcla de nostalgia y gratitud. Agradecí los años de calor humano, las amistades forjadas alrededor de esa mesa, las risas. No todo aquello era una mentira, pero entendí que convivían la verdad del cariño y la verdad del rechazo. Dos realidades que fueron parte de mi historia y que no podían anularse mutuamente. Con el tiempo, fui capaz de contar la historia en voz alta sin que me temblara el pulso. La conté primero a amigas, luego a profesionales que me apoyaron, y más tarde la compartí en espacios donde escuché relatos parecidos. Descubrí que muchas mujeres callaban por vergüenza, o por sentir que la familia era un lugar inviolable, aunque fuese donde las heridas más profundas se habían hecho. Compartir mi decisión de vender no fue una acción de exhibición. Fue una invitación a reconocer que a veces la supervivencia emocional exige medidas drásticas. A menudo veo imágenes de mi vida anterior. La llave que giraba cada mañana en la cerradura. La sesión de trabajo que terminaba con un paseo por la cocina. Un sofá que conocía la forma de mi cuerpo. Al recordarlo no siento rabia. Siento la lucidez de quien aprendió a distinguir entre pertenecer por sangre y pertenecer por valoración mutua. Es una diferencia sutil y a la vez definitiva. Me gustaría que nadie interpretara mi acto como abandono.
No abandoné a la señora Lucinda ni a la familia por crueldad. Me retiré de una dinámica que me negaba. Hubo formas de colaborar que no pasaban por renunciar a mi historia. Si algo aprendí es que ayudar no debe tener como precio la extinción de tu identidad. Cuidar puede y debe coexistir con la preservación de límites sanos. En los meses que siguieron recibí mensajes de mujeres que habían pasado por experiencias similares. Muchas me agradecieron haber verbalizado algo que ellas también sentían, pero callaban. Otras me escribieron para preguntar cómo gestionar el dolor de la exclusión. Mi respuesta fue siempre la misma. Primero, cuiden de su seguridad emocional y legal. Segundo, busquen redes de apoyo. Tercero, permitan que la rabia se transforme en fuerza para construir, no en vendetta. Hoy puedo decir, con la serenidad que da la distancia, que he encontrado libertad al dejar ese lugar. La palabra desaparecer, que me dijeron como reproche, la reivindiqué. Me pidieron que desapareciera y lo hice, sí. Desaparecí de un escenario que no me quería a cambio de nada. Pero no me borré. Me reencontré. Desaparecí para aparecer distinta. Más cálida conmigo misma. Más exigente con la manera en que me trataban. Más clara sobre lo que se merecía mi abrazo. La casa fue un símbolo, y como todo símbolo, llevaba consigo múltiples significados. Para algunos era un recurso. Para mí era la prueba de que podía sostenerme. Al venderla no rompí un lazo. Lo reajusté. Me liberé de esperar una validación que nunca llegaría. Ese reajuste fue la semilla de una vida nueva, donde la pertenencia se gana por reciprocidad y no por tolerancia. Con el tiempo volví a sentir la calma de los amaneceres que no cuentan con el permiso de nadie. Me propuse pequeños rituales que me ayudaron a sanar. Desayunos sin planes impuestos, paseos sin sentir que debía justificar cada minuto, llamadas a quienes siempre estuvieron y no pidieron nada a cambio. Aprendí a distinguir la relación sana de la codependiente y a poner límites sin dramatismo, sino con la firmeza que proviene de conocer tu valor. No niego que hubo noches de pena. Algunas tardes reaparecieron los recuerdos y la duda. ¿Actué bien? Pero la respuesta volvió siempre. Actué con coherencia con mi bienestar. Hubo puntos en los que tuve que llorar sin compañías, aceptar la pérdida y, a su vez, celebrar la valentía. La valentía no es no sentir miedo, es seguir adelante a pesar de él. Permítanme insistir en algo que quizás suene repetitivo, pero es esencial. No digo que la venta de una casa sea la solución para todos los conflictos familiares, ni la recomiendo como regla. Lo que comparto es un testimonio. Si alguien está pensando en acciones parecidas, que busque asesoría legal y acompañamiento emocional. En mi caso, contar con el apoyo de mi hermano, de profesionales y de algunas amigas fue lo que hizo viable la decisión. Hoy, cuando algún conocido me pregunta por qué, suelo responder con la misma frase que me sirve como brújula. Crecí pidiendo amor en una casa que escondía el motivo de mi rechazo. Esa frase no es una sentencia ni una lágrima. Es una constatación. Crecí pidiendo amor porque eso me enseñaron, porque muchas mujeres crecen así. Y encontré que esa casa, tan activa en mis planes, ocultaba una forma de rechazo que no dependía de mis esfuerzos. Hay una libertad enorme en aceptar que perteneces a quienes te aprecian por lo que eres y no a quienes te utilizan por lo que das. Esa libertad es el punto de partida para construir relaciones nuevas, sinceras, sin intercambio oculto de demandas. Aprendí a buscar compañía que no viniera con facturas incrustadas en la mirada. Antes de cerrar, quisiera hacer una pregunta. ¿Alguna vez te han hecho sentir que no perteneces a tu propia familia? Si la respuesta es sí, te invito a dejar tu experiencia en los comentarios. Decirlo en voz alta, compartirlo, puede ser el primer paso para ver que no estás sola y para descubrir caminos que preserven tu dignidad. Si algo deseo para quien escucha esto, es que encuentre el coraje para protegerse. No siempre será vendiendo una casa. A veces será diciendo no. A veces será buscando ayuda profesional. A veces será cambiando de entorno. Lo importante
es reconocer el desgaste y elegir la salud emocional como prioridad. Hoy vivo en un lugar más pequeño, con menos cosas, pero con más espacio para respirar. Me levanto, y no necesito comprobar mi valor con tareas que antes ejecutaba por costumbre. Me permito el tiempo para cuidar de mi bienestar, y eso incluye decir, te quiero, a quien me trata con respeto, y no a quien pretende reclamarme sin darme nada a cambio. La última persona que vio la casa antes de la entrega fue la señora Lucinda. No quiero usar su enfermedad como telón de fondo ni como excusa para justificar decisiones duras. La vi desde la distancia y le deseé salud. No fue su culpa que su familia interpretara la situación como lo hizo. A ella le debo la compasión que me enseñaron mis padres. A su familia, el aprendizaje de poner límites sanos. Si algo dejo claro con todo esto, es que pertenecer y ser amado no es sinónimo de entregar todo. A veces, para encontrar amor verdadero, es necesario dejar de pedirlo en las condiciones que siempre nos hicieron daño. Si te han pedido desaparecer, tal vez la salida no sea luchar por permanecer en un escenario que no te valora. Tal vez la salida sea reaparecer en otras coordenadas, donde tu presencia sea un regalo y no una carga. Crecí pidiendo amor en una casa que escondía el motivo de mi rechazo. Hoy, en la distancia que me protege, puedo mirar esa frase sin que me queme. La acepto como parte de mi historia, no como mi sentencia. Y, sobre todo, la transformo en un aprendizaje que ahora comparto en voz alta, esperando que sirva a quien necesite el permiso de salir de lo que le hace daño. Si esta historia te ha resonado, suscríbete para más relatos de reconstrucción y comparte este video con alguien que quizás necesite escucharlo. No estamos obligadas a aguantar que nos quieran solo cuando somos útiles. Merecemos pertenecer donde se nos valora por lo que somos.